Vamos a presentar a Saskia Bonfoy, es la directora ejecutiva y socia mayoritaria del Cluster Competitiveness Group, empresa que se especializa en el desarrollo económico local, diálogo público-privado y en el sector de la competitividad. Saskia ha llevado a cabo el programa de fortalecimiento de la competitividad en las áreas de alimentos, flores y textiles en México. También ha dirigido el programa de fortalecimiento de la competitividad en el estado de Guanajuato, donde la atención se ha centrado en proyectos de turismo y en la industria del calzado. Ha participado en proyectos en el norte de Chile, donde apoyó el desarrollo turístico y a otros sectores de la zona en el marco de los programas de mejoramiento de la competitividad de las agencias de desarrollo regional del Gobierno de Chile. También se ha desempeñado en varias posiciones en organizaciones tales como el Ministerio de Economía de México, las Naciones Unidas, la Embajada de Canadá y el Instituto de Estudios de Integración Europea, ambos en México. Saskia posee una maestría en Economía Política de la Escuela Internacional y de Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, una licenciatura en Literatura Extranjera de la Universidad de Toulouse en Francia y una licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Invitamos a Saskia, quien nos presenta casos concretos de lecciones aprendidas en varios países. Nos explicará que para mejorar la competitividad de un país se tiene que mejorar la competitividad de las empresas, en donde las instituciones públicas regionales deben ser los principales facilitadores del proceso. De igual forma, al final de su ponencia podrán hacer sus preguntas. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy en su país. He estado en muchos países de América Latina. Conozco bien la realidad de la región. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de estar aquí y espero que las diferentes cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia les puedan ayudar a ustedes como una base y complementar el buen trabajo que han estado haciendo a nivel de sus municipios y a nivel de sus regiones y de su país. El título de mi ponencia es Las iniciativas sectoriales y el refuerzo de las capacidades regionales. Estos son factores clave de los procesos de diálogo público-privado. Es una forma de hacer un zoom en lo que ahora les acaba de explicar Benjamin, en donde hablamos de sectores, hablamos de diálogo público-privado nacional, diálogo público-privado local, y yo quiero un poco entrar en detalle en cómo, desde una perspectiva personal, me parece que deben de estar integrados y les presentaré varios ejemplos al respecto. El mensaje es, como se dice en inglés, el take home, el mensaje principal que quiero que se lleven. Para mejorar la competitividad de un país se tiene que mejorar la competitividad de sus empresas, los indicadores, el entorno, digamos, para hacer negocios, todo lo que viene a nivel de infraestructura institucional, legal, etcétera, es muy importante, pero al final se tiene que reflejar en cuánto ganan nuestras empresas y cuál es su posición competitiva con respecto a otras empresas en el mundo, sin barreras, sin subsidios, competitivas. Y después, las instituciones públicas regionales deben de ser las principales facilitadoras del proceso, eso que le da continuidad, que integra, que aglutina. En la presentación de Benjamin vimos varios ejemplos de cómo las plataformas público-privadas en diferentes formas que han ido adoptando, al final terminan siendo aquellos actores que van aglutinando y resolviendo esos cuellos de botella que al final, si no se resuelven, no se mueve nada. Pero ese es un medio. El fin es empresas más competitivas. Se dice fácil, pero hay que entender bien qué es lo que hay detrás de esto. Y todas las plataformas público-privadas que se enfocan en la competitividad tienen que tener eso en mente. Vengo de una empresa que tiene 20 años de experiencia haciendo este enfoque sectorial y local. Hemos trabajado en diferentes países en América Latina, en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina,
A nivel europeo se trabajó en España, en Portugal, en Francia. En fin, esto es una aportación desde un punto de vista muy humilde de lo que hemos visto en todos estos lugares. Lo primero de lo que les voy a hablar es la parte del diseño de un programa de competitividad. Esto puede ser nacional o local, pero como les decía hace un momento, las empresas son las que deben de ser más competitivas. Eso debe de ser el punto fundamental de un diseño de programa de competitividad. Después les voy a hablar de un ejemplo muy concreto de un proceso de diálogo público-privado, que es el sector del café en Veracruz, y un proyecto que nosotros hicimos ahí, pero que sobre todo hicieron los productores de café, en donde un poco la palabra o la frase que lo resume es que se empoderaron a los productores. Un beneficio a productores. Cuando hablo poner en el centro a las empresas, estoy hablando de unidades que producen, no son exclusivamente empresas constituidas, digamos, grandes, son grandes, medianas, pequeñas, micros, en fin, la realidad con la que ustedes viven, la realidad de las empresas que están en sus municipios y en sus regiones. Por eso decidí entrar muy en detalle en este ejemplo para que vean qué es lo que quiero decir cuando hablo de darle poder a las empresas y ponerle ese enfoque en el diseño de los programas. Después tengo varios ejemplos de programas de este tipo, pero decidí escoger el de Colombia porque creo que tiene muchas similitudes con la realidad que ustedes viven hoy, saliendo de un entorno de conflicto y con ganas de cambiar y hacer las cosas bien. La primera parte, diseño de programas de competitividad. Un programa de impulso a la competitividad tiene que tener como objetivo elevar la prosperidad y el bienestar social de un país. Creo que en ese sentido, en El Salvador estamos de acuerdo y en eso están trabajando ustedes todos los días. Como Benjamin nos explicaba, este programa necesita una planeación cuidadosa, una alta coordinación institucional, tener poder de influir en la política de desarrollo económico nacional y local. Esto es importante. Hay tantas aristas y tantas partes que se tienen que considerar que si no tienen ese poder, realmente se queda en buenos deseos. Sobrevivencia a largo plazo, si no se queda la institución, las personas, la gente que entiende esto a nivel local sobre todo, ustedes, la gente que trabaja a nivel de municipio, que tiene el contacto con las empresas, el esfuerzo se esfuma. Entonces, buscar la forma dentro de su realidad que esto se quede, que la gente que está haciéndolo todos los días entienda lo que está haciendo, no alguien que vino de fuera y les dijo lo que tenían que hacer. Y finalmente, el enfoque sectorial y regional en todo este proceso de diálogo público-privado. Veamos cómo se pueden organizar, se tienen que juntar la pinza entre el diálogo público-privado nacional con sus herramientas nacionales de fomento a la competitividad. Esta mañana nos explicaban que se hace desde el Ministerio de Economía, herramientas muy importantes, cómo se tienen que conectar y cuáles serían las mejores formas de hacerlo, porque evidentemente ya hay conexiones que se hacen, simplemente hay que ver cuál es la forma de potenciar mejor esa conexión con los actores y empresas locales. Tiene que ser de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. En inglés se dice bottom up, bottom down, top bottom, en fin. Hay diferentes formas de cuestionarse, pero yo aquí les propongo una, y que es la que generalmente hemos visto, que con lo que se hace, es desde el punto de vista de herramientas nacionales, se da un enfoque regional y sectorial, es decir, que se da recursos a las instituciones locales para generar estos procesos de diálogo de alta calidad. Estos recursos, como vemos un ejemplo, también pueden venir de
de donantes internacionales como el USAID, pero en fin, este enfoque regional y sectorial se tiene que dar en algún momento, que es lo que hoy veo que está pasando aquí. Una vez que se encontró la forma de generar estos diálogos en diferentes regiones de un país, tiene que subir. O sea, este esfuerzo que bajó tiene que subir. Y aquí es un gran reto. Y se tienen que integrar estos resultados del diálogo de los procesos sectoriales y locales a un nivel nacional que pueda potenciar y dar mayor contenido a las herramientas que se tienen, dar más detalle a esos grandes proyectos de empleos, de crecimiento sectoriales. ¿Qué es lo que quiere decir cuando hablamos de crear empleo en un sector en específico? ¿Qué es lo que necesitamos a nivel de estrategia? Y la otra, una vez que tenemos ese contenido mucho más sofisticado, mucho más detallado, es implementar esos programas adecuados desde lo nacional hacia lo local, evidentemente con recursos que no se tienen a nivel municipal, a nivel regional. Se necesita actuar de forma de país, de forma de grupo. Y en todo esto, regreso a mi punto inicial, las empresas deben estar al centro del análisis. Empresas más competitivas necesitan mejores estrategias. El entorno de negocios institucional tiene que partir de las necesidades estratégicas de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? No nada más es facilitar los procesos burocráticos, reducir ciertas tarifas, dar algunos subsidios, es en qué y cómo queremos competir y a partir de ahí hacer programas, hacer capacitaciones y utilizar todas las herramientas que se tienen. Las empresas necesitan adoptar nuevos modelos de negocio y voy a entrar en detalles sobre lo que significa eso. Y a partir de ahí se tiene que elaborar una serie de programas y de proyectos. Y esto muy importante, cuando hablamos de las empresas hay gente detrás y de las instituciones también. La gente en las regiones tiene que cambiar su creencia, la forma en la que ha venido trabajando siempre, en la que le ha estado vendiendo a un intermediario siempre, en la que atrae a sus turistas siempre. Esa es la forma más competitiva de hacerlo. Estoy haciendo el producto o servicio que mejor me da rentabilidad o solamente estoy replicando un modelo de negocio que es el que aprendí. Ahí es a donde los tenemos que ayudar y ese es el proceso de facilitar qué es lo que tiene que hacer un ente, un actor de desarrollo económico regional, facilitar ese cambio y darle las herramientas. La gente de las regiones tiene que cambiar sus creencias y acciones de acuerdo a estas estrategias para lograr su empoderamiento económico y social. Si a las empresas, a las pequeñas unidades, a los productores, como ustedes lo quieran llamar, no les dan la capacidad de tener mejores modelos de negocio, es decir, empoderarlos económicamente, ese empoderamiento social que buscamos en nuestros países en desarrollo económico, no pasa. Esa es la forma de salir adelante, dándoles esas herramientas económicas. Empresas más competitivas necesitan mejores estrategias. Esto suena a lenguaje de consultor, pero no es muy complicado. ¿Qué es una estrategia? Es entender hacia dónde va un sector, cómo está cambiando la demanda, le estoy dando mi producto o mi servicio a una demanda que era de hace 5 años, con esas exigencias, o 10 o 20, o la actual más avanzada. ¿Qué es lo que necesito hacer para satisfacer las demandas de clientes más avanzados? Hablo de clientes más avanzados porque generalmente son los que están dispuestos a pagar más por un producto o servicio. Ya no estamos hablando del ámbito de las commodities. Desarrollar las exportaciones de un país no es solo desarrollar el número de cosas importadas o exportadas, es cuánto dinero estoy ganando como empresa por esas cosas que estoy exportando. Exportar
a precios bajos no debe de ser la estrategia de ninguna empresa. Exportar a precios donde tenemos un margen aceptable y va a ir creciendo porque el producto tiene mayor valor agregado, es la estrategia que se debe de aplicar. Pero tenemos que entender qué es ese valor agregado y sobre todo vendérselo a quien lo va a comprar. Entonces, primero entender lo que quieren y después lo producimos o lo ajustamos. Y en ese entorno, ¿cuál debería de ser el rol del gobierno? Entonces, como les decía, las empresas es el punto de partida. Si entiendo cómo tienen que cambiar su modelo de negocio, entonces es fácil establecer las herramientas para ayudarles. Además de todas las otras de administrativas, burocracia, impuestos, etc. Pero este es esencial. Vamos a ponerlo de una forma muy esquemática y sencilla, de menor valor agregado a mayor valor agregado en productos y servicios, de consumidores dispuestos a pagar menos por esos servicios. Eso no necesariamente es en países ricos, es en su mismo país, en su misma región hay consumidores dispuestos a pagar más y consumidores dispuestos a pagar menos. Entonces estamos hablando de un mercado global, de gente que consume. La intención aquí es entender que hay un segmento A y un segmento B. Lo estoy simplificando, pero es solamente para transmitirles la idea de qué significa cambiar de modelo de negocio. El primero es un producto de poco valor agregado. Las empresas, fundamentalmente en estos modelos de negocio, compiten por precio. Vamos a poner un ejemplo, el textil. Está muy bien crecer en la industria textil, pero si lo que estoy haciendo es competir al menor precio en un entorno en donde no necesariamente tengo los salarios más bajos del mundo o los otros costos de factores más bajos del mundo, pues va a ser difícil. Los países latinoamericanos fueron baratos. Hoy, afortunadamente, ya no somos tan baratos. Siempre hay alguien más barato, y lo mencionaba Benjamin en su presentación. Apostar por ser el barato bueno tiene una fecha de caducidad. Y Latinoamérica se ha desarrollado mucho con esta idea y le fue bien, pero ahora ya no. Y de ahí la crisis. Lo vimos en Chile, en Brasil, en México, en Centroamérica. Todas las empresas que en su momento fueron muy buenas, maquilas y exitosas, se están yendo hacia otros países del mundo. Primero Asia y ahora África. Entonces, cuidado, competir por precio puede ser bueno, pero se acaba. Pero aprendimos mucho compitiendo por precio, pero ¿qué más podemos hacer? Pasar al otro segmento B. Mayor valor agregado, las empresas compiten en mercados más sofisticados. Y insisto, mercados más sofisticados no quiere decir exportar solamente a países ricos. Puede ser mercados en su región, en su país, en un continente que están demandando productos y servicios que importan normalmente porque en sus países no lo encuentran. Pasa mucho en el mundo del textil, por ejemplo. Los países de Latinoamérica exportan prendas de poco valor agregado e importan prendas de alto valor agregado. En un proyecto que hicimos para México, yendo a entrevistar gente en España, nos decían, ¿por qué vienen a preguntarnos a nosotros qué es lo que cómo podrían exportar mejor, si en realidad lo que están haciendo es importar ya todos los productos que nosotros hacemos, Zara, Mango, etcétera, y se los vendemos 20% más caro y lo compran? Los mexicanos es un muy buen mercado y los empresarios mexicanos querían exportar. ¿Por qué no veían lo que estaban demandando sus vecinos en la misma ciudad? ¿Por qué no se lo estaban dando? Facilitar la transición hacia un modelo de negocio más atractivo, esa es la función que tienen las instituciones regionales de desarrollo. Llámense como se llamen, ese debería de ser la misión principal. Y después, a partir de ahí,
establecer todas las otras partes que hacen falta. Y si eso se logra, entonces sí llegamos a un empoderamiento económico de las micro y pequeñas empresas, y eso es sustentable a largo plazo. Si les damos ese cambio, podríamos pensar en que la pobreza y otros factores se van disminuyendo. Cuidado, esto es un ejercicio dinámico, se hace hoy, pero en 5 años se tiene que volver a hacer, o menos. Es dinámico, es cómo va cambiando la demanda. Ustedes ven, no somos los mismos consumidores hoy que hace 5 años, no tenemos los mismos teléfonos, no comemos lo mismo, en fin, vamos cambiando. Y eso lo tienen que considerar como agencias de desarrollo local. Cuando hacemos cosas a nivel institucional, tengo esta cita de uno de nuestros clientes en Brasil, que nos dijo de forma muy sincera: estoy entregando servicios mortuarios. Apoyar ciertas acciones es a veces solo ayudar a alguien a llegar más rápido al fondo. Decimos que resolvemos sus problemas, pero no estamos atacando lo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Bajarle los impuestos, reducir o darle subsidios para estar en el mismo modelo de negocio, solamente lo ayuda a tener una agonía un poco más rápida o más lenta, pero lo que quieres es que se renueve la empresa, no darle un servicio que lo va a mantener un poquito más, porque en lo que hace no es competitivo. Hay otras personas que lo están haciendo mejor o más barato. Eso es lo esencial. Entonces, estos en Brasil se llaman APLs, era un proyecto donde el objetivo era justamente tener un enfoque sectorial a nivel regional. Como estaba organizado, eran peticiones con base en la representatividad y el mejor criterio. Cuando digo el mejor criterio, es que no hay un análisis de segmento de negocio detrás. No hay algo que indique el mercado está aquí, el modelo de negocio de nuestras empresas está aquí y nos tenemos que mover hacia otro modelo de negocio. Cuando hacemos un ejercicio de análisis estratégico, las peticiones se vuelven diferentes. Y lo que hicieron en Brasil es lo siguiente: información estratégica para el soporte de las decisiones de las empresas, en qué modelo de negocio están y hasta dónde se tienen que mover. Un trabajo de campo intensivo a nivel local para fomentar el cambio de mentalidad. Señor, si usted ha venido trabajando de esta forma tanto tiempo, está bien, pero lo puede hacer de otra forma, puede venderle a otras personas, con el objetivo de obtener evidentemente mayores beneficios. Y finalmente acciones concretas de mejora al ambiente de negocios. Ya no son servicios mortuarios, ya no es una forma de alargar la agonía de las empresas, son cosas muy concretas que les van a facilitar detonar ese cambio estratégico. Una vez que se trabajó con las empresas, los cambios tienen que suceder y eso es parte de lo que nos explicaba Benjamin en su presentación. Instituciones locales consolidadas como agentes de desarrollo económico. Este cambio tiene que estar dentro de una institucionalidad, manejo efectivo de proyectos, medición de resultados. Y después subir, lo que les comentaba en un inicio, cómo subir de esta parte regional hacia políticas nacionales con un contenido más específico, más estratégico. Adaptar los programas de apoyo existentes a este trabajo que se hizo a nivel local y diseñar nuevos proyectos considerando los retos estratégicos. Reforzar la competitividad requiere el empoderamiento de los actores regionales, tanto público como privados, pero cuando hablamos de empoderamiento se debe de tener esta prioridad de la que les hablaba, la comprensión de nuevos modelos de negocio y de los cambios que se requieren para adaptar esos nuevos modelos de negocio. Entonces, quiero entrar más a detalle en un ejemplo que espero les dé claridad en este concepto de cambio de modelo de negocio que les quiero transmitir. Este es un proyecto de café. Sé que el café también es crucial en El Salvador, así como otros productos agrícolas. Esta iniciativa está
financiada por una institución federal a nivel de país que se llama Instituto Nacional del Emprendedor y llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Económico Local. Está fungiendo como agente de desarrollo local. Este programa está a nivel nacional en otros estados del país, pero pues vamos a concentrarnos más precisamente en este. El café en Veracruz tiene 80,000 productores, tiene condiciones climáticas óptimas para generar un café de buena calidad, es el segundo productor más importante del país, en fin, tienen los actores necesarios, existen los actores. Aquí quiero hacer un paréntesis, está muy bien querer desarrollar el sector de aeroespacial, de nanotecnología en los países, pero también hay que desarrollar los que tenemos, los tradicionales, y ver que ahí hay mucha innovación, que ahí se puede competir muy bien. Sara es la segunda empresa más importante de España, es una empresa textil tradicional y es de las empresas que más aportan al PIB. Entonces, cuidado cuando decimos que queremos hacer sectores sexys en una economía y que así nos vamos a desarrollar. Los tradicionales pueden ser sectores muy buenos. ¿Qué es lo que decían los productores al inicio de este proceso? Que hay mucha volatilidad de los precios, que hay pocos compradores, el alto costo de los insumos, que hay mucha politización. Estaban enfrascados en este diálogo público-privado, aunque no hubiera realmente una institución que se llamara así, pero eso es lo que estaban pidiendo. Analicemos ahora los diferentes segmentos que existen en la industria del café en el mundo, no nada más en México o en Veracruz, en el mundo, y aquí es a donde viene la parte del análisis estratégico. En el café ha habido una evolución en las tendencias, ustedes seguramente lo conocen. Primero, y estas coexisten, un interés por consumir café por cafeína, todos lo hacemos, las mañanas, etcétera, me voy a despertar. Hubo una segunda ola del café que era disfrutar más la experiencia, todo el concepto de Starbucks, que no sé si hay en El Salvador, pero que está inundando el mundo, que es otra forma de consumir café, una experiencia, etcétera. Y hay una tercera ola, así le llaman los especialistas del café, en donde se aprecia la calidad. Aquí estamos hablando del café, más como la industria del vino, que simplemente algo relacionado con la cafeína. Es sabores, texturas, una complejidad que no se había considerado realmente antes en el mundo del café. Y esto conlleva diferentes segmentos de negocio. Segmento básico, no voy a entrar mucho al detalle, Nescafé, etcétera. ¿Cuál es la posición del productor en este segmento? La calidad en realidad no es reconocida, estamos hablando de mucho volumen y a bajo precio. Los pequeños productores están en una posición muy frágil porque les están dependiendo de un precio en bolsa internacional y al final pues tienen que producir mucho volumen, la calidad no importa. Es muy frágil esta posición y pues lo vemos en todos nuestros países productores de café. El otro segmento de negocio, que es este del Starbucks, que ha aumentado muchísimo, uno puede pensar que los productores de café están en una mejor situación. Se necesita también mucho volumen y certificaciones y un poco a lo largo de esta iniciativa se dieron cuenta que no necesariamente era un segmento donde los posicionaba diferente al anterior. Una cita de el director general de Starbucks: el bajo costo del café durante el 2013 es una de las principales razones por las que este año ha sido el mejor financieramente en la historia de Starbucks. También depende del precio del café de esta empresa. Entonces, la posición del productor es todavía débil frente a estos compradores, aunque mejor. Y finalmente, este otro segmento, el sofisticado, que se parece más al mundo del vino. Y aquí los compradores dicen otra cosa: incrementar, estos tostadores son reales, están en
en la zona de San Francisco, Seattle, Portland, donde realmente nació esta tercera hora del café, en donde pues se aprecia mucho la calidad. Dicen, incrementar la producción no da más dinero, la clave está en hacer pequeños lotes de alta calidad. Lo que nos importa es la calidad, a mayor calidad, mayor precio. Como ven, aquí implica una forma totalmente diferente de producir y una forma diferente de vender. Es producir ya no volumen, sino calidad, y vender no a las grandes corporaciones o intermediarios, sino a estos tostadores especializados. Ustedes me dirán, tal vez es un negocio de nicho y hay poca gente ahí a quien venderle. Pues no, la demanda a nivel mundial ha aumentado y el problema que tienen estos tostadores es que no tienen productores que les den ese producto de calidad. Es lo que están demandando ellos. Hay una relación mucho más directa entre el productor y el tostador. Y no nada más a nivel de precio, pero a nivel de falta de intermediarios, evidentemente el productor, la posición del productor es mucho más fuerte en este segmento. Es una forma muy esquemática de exponerlo, pero realmente si analizamos estos tres segmentos, vemos que donde hay mejor posición del productor en la industria es en un segmento más sofisticado. Estamos pasando de un segmento de poco valor agregado a un segmento de mayor valor agregado. Y así, estos productores tienen un poder real en el mercado y son competitivos. Esto implica cambios en la cadena de valor, en los procesos de producción, ya se habla de calidad y no de cantidad, en el desarrollo comercial, de a quién le venden y cómo le venden, y evidentemente en entender la demanda. En los grupos de trabajo que se implicó en este proyecto, pues participaron productores de café, que en un inicio se quejaban de lo que les comentaba, pero en realidad se estaban quejando del segmento de negocio de poco valor agregado. Y cuando llegamos a este final de análisis, el diálogo era totalmente diferente. Estábamos hablando de cómo mejorar la calidad, de cómo saber exportar, de cómo hacer la cata del café. Todas esas cosas eran diferentes a lo inicial. Si el gobierno o la institución de desarrollo les hubiera dado lo que estaban pidiendo, hubiera funcionado un tiempo. Pero la idea es mejorar la competitividad, no que funcione un tiempo o que estén contentos los próximos meses. Entonces el diálogo se tiene que hacer con bases estratégicas. Lo que se llegó es un programa integral para mejorar los procesos en finca de calidad, talleres para fortalecer capacidades empresariales y de exportaciones, pero no exportaciones para exportar a Nestlé, exportaciones para llegar a los cafés y tostadores de San Francisco, de Seattle, de Portland, de Alemania, en fin, otro proceso, otros clientes. Desarrollo de vínculos comerciales en el segmento sofisticado. Esto es lo que quiero decir cuando digo trabajar con empresas y transmitirles el cambio en el modelo de negocio. Veamos rápidamente, porque se me acaba el tiempo, cuáles son las otras partes de las que hablaba en un inicio. Maximizar el impacto a nivel institucional y hacer realmente políticas nacionales basadas en esta evidencia estratégica y cómo complementarlo. Es el ejemplo de Colombia. En Colombia, sé que en El Salvador se ha mirado muchas veces a ver este proceso de diálogo público-privado. En realidad, saliendo de la guerra, más o menos al principio de los años 2000, 2010, que se ha ido resolviendo, se creó un Sistema Nacional de Competitividad. Dentro de este Sistema Nacional de Competitividad están actores como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y una parte de este ministerio que se llama Impulsa. Impulsa decidió lanzar este programa de rutas competitivas, que en realidad es lo que les estaba diciendo hace un momento, es enfoque local y sectorial.
Es el programa más grande de este tipo realizado en Colombia y tiene un nivel nacional y un nivel departamental. Y hay una conexión clara entre estos dos. Este programa tiene 3 objetivos. Crecimiento para las empresas de las regiones, punto número 1. Reforzar las instituciones locales. Y 3, cambiar la mentalidad. Colombia sufrió de mucha violencia, de poco desarrollo económico y se tiene que cambiar esa mentalidad. ¿Qué tengo que hacer para ser más competitivo? Se llevó a cabo en 18 departamentos, de hecho se sigue avanzando en ese sentido, 36 iniciativas. ¿Qué tipo de sectores? Agricultura, turismo y algo de industria y servicios, pero sobre todo agricultura y turismo. Sus vocaciones, donde hay empresarios de carne y hueso con los que podemos hablar. Y esto, abajo ven todos los logos de las iniciativas que se hicieron y pues están metidos en las cámaras de comercio de cada una de las regiones y algunos municipios. Aparte hay un entrenamiento de equipos locales. Las cámaras de comercio, que son los que facilitaron este proceso y recibieron el dinero del país, del nivel central, llevaron a cabo un entrenamiento en estrategia y en manejo del proceso de cambio. No es nada más trabajar con las empresas, sino entender el análisis estratégico y entender cómo se lo tengo que decir a los empresarios para que este funcione. Entonces se necesita un entrenamiento, más capacidades en las instituciones que tienen esta relación de diálogo público-privado. Ahí pues había más de 50 personas involucradas, con todas las cámaras que mencionamos. Pueden ver esto, hay un Red Cluster Colombia en Twitter, lo pueden ver y entrar más a detalle. El curso que llevaban pues tiene que ver con como una especie de mini MBA, en donde se analiza las cadenas de valor, segmentación estratégica, qué es hacer un benchmarking, cómo implementar acciones, proyectos, etcétera. ¿Cómo funciona la implementación? Una vez que se lleva a cabo el proceso de análisis estratégico con las empresas y se establecen estas acciones prioritarias donde los empresarios estuvieron en las mesas de trabajo proponiendo de una forma público-privada, estos equipos locales implementan las acciones que se consensuaron. Gente que de allí, local, que se queda, no consultores, no gente federal o de nivel central, sino gente de las cámaras. Por otro lado, el gobierno central tuvo una respuesta muy ágil, está teniéndola, hace convocatorias específicamente dirigidas a implementar esos proyectos, esas acciones estratégicas que se determinaron en estos procesos, además de otras cosas que hacen a nivel administrativo. Pero aquí un énfasis y una voluntad de facilitar esas acciones estratégicas que se identificaron. ¿Por qué funciona la implementación? Esto es un modelo de éxito, evidentemente tiene algunas debilidades, pero en realidad lo está haciendo, es un modelo de éxito. Funciona porque hay un liderazgo de las cámaras de comercio. En realidad, porque en Colombia las cámaras de comercio han sido esas agencias de desarrollo económico, pero puede ser cualquier otro actor, las municipalidades o algún departamento dentro de las municipalidades o alguna otra agencia. Si ustedes entran a Twitter en el hashtag Rutas Competitivas, van a ver cómo están empoderados realmente los equipos, las personas que están implementando estos programas, cómo van avanzando en su plan de acción. Hay una comunicación continua y constante y transparente con los empresarios, con diferentes actores del país. Y hay acciones a nivel nacional, estos fondos dirigidos exclusivamente a estos programas. Entonces vemos como si hay un diálogo, no nada más público-privado, sino nacional, local, nacional, regional, basado en este tipo de estrategias. Y también hay acciones a nivel de empresa, porque lo anterior no quiere decir nada si no hay acciones a nivel de empresa. Empresarios cambiando
su forma de dar servicios. Bueno, aquí es un caso de una empresa de turismo donde realmente se están enfocando en turistas mucho más sofisticados que buscan una experiencia diferente. Por ejemplo, estos son biólogos que pusieron una empresa turística y todo su equipo dice: estamos tomando cursos de biología para poder transmitir conocimientos más científicos a nuestros turistas. No es nada más una infraestructura sencilla lo que se busca en esta región, sino ¿qué más le puedo dar? ¿Cuál es el valor agregado que está buscando un turista más sofisticado? Y aquí estamos hablando de un turista colombiano, está enfocado al turismo doméstico. Entonces, realmente en Colombia, donde se puede ver de arriba a abajo, de abajo a arriba y otra vez de arriba a abajo, se puede ver todo este mecanismo. En realidad las cosas están cambiando y están moviéndose. Y sobre todo, vemos que las empresas sí están al centro del análisis. Como les decía, es un proceso, todavía no es perfecto y se va construyendo, pero realmente están tratando de influir en la política nacional después de haber encontrado tantas cosas estratégicas en las que se les puede ayudar. En el Ministerio de Agricultura, en departamentos que tienen que ver con temas de turismo, de exportación. Por ejemplo, la Federación Nacional de Café tiene estrategias totalmente diferentes a las encontradas en las regiones con estos programas. Ellos fijaban los precios y compraban en volumen, es lo que hacen hoy. Y las regiones se dieron cuenta de este segmento también más sofisticado que funciona de otra forma, y la Federación Nacional de Café no los deja. Ese tipo de cosas son las que un diálogo público-privado tiene que ayudar a resolver. Finalmente, y quiero hacer un énfasis en esto pasa si hay un empoderamiento institucional en las regiones. Es el caso, una de las regiones, Bolívar. Hicieron este proceso con 2 sectores, están implementando las acciones que salieron de esos 2 sectores y por voluntad propia, ya fuera de este programa, están haciendo estos ejercicios en otros sectores de su región. Y así están obteniendo un soporte institucional mayor a nivel de nación. Entonces, sí, el núcleo del desarrollo regional deben de ser las instituciones regionales con un enfoque en sus empresas. ¿Qué sigue en Colombia? Mantener a estos equipos trabajando en las regiones. El gobierno debe de mantener los ajustes en sus políticas, porque todavía no satisface realmente lo que le están pidiendo desde las regiones, y también involucrar a más instituciones nacionales. Se está construyendo este ciclo. Cierro con la misma frase con la que abrí. Para mejorar la competitividad de un país se tiene que mejorar la competitividad de las empresas. Las instituciones públicas regionales tienen que ser las principales facilitadores del proceso. Gracias, eso era todo lo que les quería decir.